Imagina un perrito recién nacido, de alegre personalidad e inquieto comportamiento. Desde el momento en que nace es regalado a una familia que maltrata a sus mascotas. Primera parte. Despierta en el patio trasero de una casa, mal cuidado y sucio. Un collar de metal atado a una larga cadena rodea su pequeño cuello. Comienza a recorrer el pequeño territorio donde se le permite moverse. Sorprendido, se da cuenta que no está solo. Hay otro perro, de gran tamaño, pelo largo y una avanzada edad, quien se encuentra al otro lado del patio, amarrado a una cadena muy similar a la de él. De mirada seria y pocos movimientos, el perro adulto lo observa en silencio. Minutos después, el perrito se da cuenta que existe un agujero en la reja, donde él puede observar a las personas que ahora son sus vecinos. Para su sorpresa, es completamente diferente al espacio en el que se encuentra, limpio, con una vibra acogedora y lleno de personas sonriendo. El perrito abre sus ojos de sorpresa al darse cuenta que en esa hermosa casa sus vecinos también tienen un perro. Con el pelo bien cortado, un collar que lo deja moverse libre por la casa, de contextura sana y bien alimentado, aquel perro sí parece disfrutar de su existencia. Sin tener intenciones de deprimirse fácilmente, el perrito decide ser optimista y espera para ver qué tan malos pueden ser sus nuevos dueños. Intenta jugar con el perro adulto que se encuentra al otro lado del patio. Después de insistir un par de minutos, el perro le ladra agresivamente para que deje de molestarlos. Triste, el perrito se va a su propia esquina del reducido terreno. El perro adulto le recomienda con voz melancólica que no mire a través de la reja. De lo contrario, su mente se llenará de esperanza y su corazón se romperá en 1000 pedazos. Le dice que esta es su nueva realidad y que debería acostumbrarse a ella en vez de evadirla. El perrito observa el cielo hasta quedarse dormido, preguntándose si esta es realmente su nueva vida desde ahora en adelante. Segunda parte. El corazón del perrito se rompe por completo al darse cuenta de que sus dueños son peor de lo que pensaba. La falta de cariño, mala alimentación y una incapacidad para moverse fuera de ese patio comienzan a pasarle la cuenta a la mente del pobre perrito. Se vuelve muy agresivo y lo único que lo mantiene cuerdo es observar la vida que podría tener si tuviera una familia, como la que observa a través del agujero en la cerca. Una noche la temperatura baja brutalmente. El perrito tiene mucho frío, al punto en que su pequeño cuerpo no puede soportarlo. Al perder la conciencia, despierta en la casa del perro adulto, al otro lado del terreno. El perrito, confundido, pregunta por qué lo ayudó. En ese instante, el perro adulto se toma un momento de silencio antes de hablar y le cuenta que, a diferencia del perrito, él nació en un lugar completamente diferente. Pasó gran parte de su vida en una casa pequeña en el medio del campo, rodeada de pasto y árboles, sin rejas ni collares, donde era libre de recorrer hasta donde él quisiera. Pero su dueña, una dulce ancianita, falleció. Debido a su avanzada edad y al hecho de que las personas constantemente piensan, perro viejo no aprende nuevos trucos, nadie quiso hacerse cargo de él, y eventualmente terminó siendo regalado a esta familia que durante los próximos años lo maltrató y le quitó toda libertad. Después de procesar la historia en silencio por un par de minutos, el perrito comienza a emocionarse. Lágrimas caen de sus pequeños ojos mientras le pregunta al perro adulto cómo es la vida cuando uno vive en un lugar como el que él describe. El perro adulto nuevamente lo observa por un instante, en silencio. Al ver al perrito tan ilusionado por experimentar lo que es tener una vida feliz y libre, el perro adulto toma la decisión de ayudarlo a escapar de ese lugar, cueste lo que cueste. Tercera parte. Ahora el perrito ha crecido levemente en tamaño y en fuerza, debido a que el perro adulto le ha compartido de su comida todos los días. Ambos han pasado un par de meses sumergiendo un trozo de la cadena del perrito en agua con la finalidad de poder oxidarla y eventualmente romperla. Todas las noches, mientras el perrito está a punto de quedarse dormido, el perro adulto le explica acerca de los placeres y peligros del mundo exterior. Le cuenta historias sobre actividades que realizaba con la dulce ancianita, que se hizo cargo de él. Cómo fue su primer baño con agua caliente, su primer corte de pelo y la primera vez que recibió un juguete.
Un par de días más tarde, una noche de fin de semana, sus dueños maltratadores ponen música a un volumen muy alto. Aprovechando la oportunidad, los perros comienzan a forzar la cadena oxidada entre ambos. Pasan varios minutos en que nada sucede y comienzan a preocuparse de que no lo lograrán a tiempo. Pero eventualmente, comienza a ceder lentamente y tras seguir insistiendo, se rompe. El perrito corre para despedirse. Al poner su pata sobre el cuerpo del perro adulto, nota bajo todo su pelo que tiene las costillas muy marcadas. Todo este tiempo que compartió su alimento con él lo dejó malnutrido. El perro adulto le dice que no frene, ya que de lo contrario haría que todo ese sacrificio fuera en vano. Lleno de emociones conflictivas, el perrito se arma de valor, sube sobre el techo de su desgastada casita de mascotas y salta a la reja con todas sus fuerzas. Una vez al otro lado, la adrenalina se apodera de él y corre a toda velocidad para alejarse lo más posible de aquellas personas horribles que por varios meses lo maltrataron. Cuarta parte. El perrito ha viajado las últimas semanas con una dirección clara que debe seguir. Todo esto según lo que el perro adulto le explicó. El collar le molesta y la cadena suena constantemente cada vez que golpea el suelo. El frío de las noches es brutal. La falta de refugio lo hace dormir en los lugares más asquerosos, donde muchas veces debe pelear con las ratas, las cuales intentan morderlo mientras duerme. Su desnutrición comienza a hacerse evidente. Moverse tanto quema mucha de su energía, por lo cual la mayor parte de los días se ve obligado a comer de la basura. En algunas ocasiones el calor es horrible y se le hace imposible seguir viajando durante el día. Muchas veces pasa por su mente el volver, al extrañar al perro adulto. Pero después de recordar todos los sacrificios que se requirieron para que él pudiera escapar, el perrito sigue adelante. La mayoría de las personas lo ignoran, pero de vez en cuando alguien amable le da algo para comer. En las noches de lluvia aprovecha de hidratarse lo más posible, ya que es muy difícil encontrar agua limpia en esa área. Pasados un par de días, el perrito comienza a perder la esperanza si será capaz o no de encontrar la ciudad que está buscando. Quinta parte. Una tarde en que no puede seguir adelante por el hambre y el cansancio, se esconde en un parque de juegos para niños. Antes de caer desmayado al suelo, una voz muy adorable llama su atención. Un pequeño muchacho se encuentra jugando en los columpios del parque. Al observarlo, el perrito recuerda al niño del otro lado del pequeño agujero en la reja donde vivía, el cual protegía, jugaba y dormía junto a su mascota. Por lo cual, de forma tímida, el perrito decide acercarse. El niño, al observarlo, reacciona levemente a la defensiva, pero al ver que el perrito tiene un collar maltratado alrededor de su cuello, le da la oportunidad de acercarse. Nota que el perrito está muy desnutrido y que se comporta de una forma muy dócil. Debido a esto, el niño saca algo para comer de su bolsillo y se lo ofrece. Al verlo, el perrito se acerca lentamente hasta recibirlo. El niño sonríe y comienza a acariciar la sucia cabeza del perrito, quien saca la lengua de felicidad al ser la primera muestra de cariño que ha tenido en semanas desde que dejó al perro adulto. Aquel momento es cortado de golpe, cuando el olor de la comida que el niño le dio atrajo a un perro callejero lleno de cicatrices que aparece ante ellos. Después de esperar un par de segundos para ver cuál será su reacción, la cara del niño se llena de terror al revisar sus bolsillos y darse cuenta que ya no tiene más alimento. Aquel perro callejero comienza a ladrarle y se acerca a toda velocidad con la intención de hacerle daño. El niño cierra los ojos y cae sentado al suelo de miedo. A toda velocidad, el perrito intercepta al perro callejero mordiéndolo en el cuello de forma muy agresiva, recordando todos aquellos momentos en que sus antiguos dueños lo maltrataron. El perro callejero cae al suelo derrotado. Observa al perrito y le pide que termine con su sufrimiento. Sorprendido, el perrito mira todas las cicatrices que aquel perro tiene. Se imagina el tipo de vida por el cual debe haber pasado para llegar a ese punto, por lo cual se niega a continuar con la pelea. Al acercarse al niño para ver si está bien, el perrito trata de consolarlo para que deje de llorar. El niño se aferra a él, abrazándolo. Un fuerte ladrido se escucha, pero antes de que el perrito pueda reaccionar, el perro callejero vuelve a atacarlo por la espalda.
Con intenciones de salvar al niño, el perrito lo empuja hacia un lado y recibe el ataque. Sexta parte. El perrito despierta con una luz muy fuerte sobre sus ojos. Su espalda está muy adolorida y se encuentra vendado. Una mujer con guantes azules y ropa blanca pone una linterna pequeña en sus ojos y la mueve de un lado al otro. Lo bañan por primera vez en su vida. Asustado, pensando que le harán daño, se pone a llorar. Pasados un par de segundos, el perrito se relaja. El agua caliente se siente muy bien. La espuma que cubre su cuerpo deja salir toda la tierra y mugre acumulada. Mientras la mujer de los guantes azules seca su cabello recién cortado, se llena de alegría al escuchar la voz del niño en el pasillo. El perro salta de la camilla y corre desesperado intentando abrir la puerta. Pasados un par de segundos, el perro puede observar a dos adultos parados frente a él. Detrás de ellos está el niño con los brazos abiertos y una sonrisa tierna en su rostro, esperando para abrazarlo.